Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Muy buenos días deportivos, Daniel Ortega. Muy buenos días, Eric. ¿Cómo estamos? En este día entiendo que un poco nervioso, ¿no? Sí, nervioso, día clave hoy para España. Hoy se puede definir, ¿no?, lo que queda de trayecto de nuestra selección. Yo creo que el partido de hoy sin duda es clave y podemos estar un pasito más cerca de esas semifinales. Sí, esperemos que así sea, pero bueno, vamos con lo que tenemos que hablar hoy. Pues sí, tenemos que empezar hablando de los partidos que se han jugado a lo largo de este fin de semana. Efectivamente, vamos a empezar con el del viernes a las 8 de la noche, si no recuerdo mal. Egipto se enfrentó a Australia, un partido que quedó 1-1 y fue a los penaltis. Clave en los penaltis el portero egipcio, también los malos penaltis de Australia, que acabó ganando, como digo, Egipto, que se enfrentará a Argentina, que ganó contra Cabo Verde, ganó en los últimos minutos de la prórroga. Los de Scaloni sufrieron de lo lindo contra Cabo Verde, a pesar de la buena actuación de Leo Messi, que metió un gol, dio una asistencia, un gol, por cierto, el primero, que fue espectacular, y después de eso empató Cabo Verde, volvió a adelantarse con un gol de Lisandro Martínez. Argentina volvió a empatar con un gol estratosférico, creo que esos dos goles, si no recuerdo mal, son en la prórroga, sí. el 1-2 y el 2-2 de Argentina y Cabo Verde, un gol, como digo, estratosférico de Cabral. Y cuando iba a terminar el partido, Cuti Romero, tras un gran córner de Messi, puso el 3-2 final. Los de Cabo Verde se van con todos los honores, se enfrentarán, como digo, en octavos Egipto y Argentina. Colombia ganó por la mínima a Ghana en esos 16avos en Kansas City con un gol de John Arias y se plantea como una de las selecciones sorpresa, ¿no?, de este mundial, Colombia, junto a otra de la que hablaremos ahora después. Ya el sábado 4 de julio empezarán los octavos de final, Canadá-Marruecos, que ganó Marruecos 0-3, demostrando un nivel estratosférico, teniendo en cuenta que Saibari, uno de sus mejores jugadores, por no decir el mejor jugador de este mundial, para ellos se lesionó en la primera parte, y aún así el cambio metió el tercer gol, o sea que no fue para tanto, ¿no?, el gol del tercer gol, que fue de Raimi después de un doblete de Ounahi para cerrar ese 0-3. Paraguay-Francia, que es la rival de Marruecos, se enfrentaron también, y Paraguay consiguió llevar a Francia hasta la extenuación y hasta el límite, pero un penalti provocado por Doué fue transformado por Kylian Mbappé en el minuto 70 para poner ese 0-1 final, y Paraguay pues apenas se acercó a la meta francesa. Ahora vamos ya con el domingo, con el día de ayer, porque Brasil perdió, batacazo brasileño contra Noruega con 2 goles de Haaland y Brasil con un gol en los minutos finales de Neymar de penalti. El gran primer batacazo después de Alemania en estos octavos de final. El otro último partido que se jugó antes de este programa fue ese México-Inglaterra, que ganó Inglaterra 3-2. Inglaterra, que incluso jugó muchísimos minutos, más de 30 minutos con uno menos, y México no consiguió aún así ganar el partido. Otro gol de Kane y en este caso 2 goles de Jude Bellingham, que está haciendo un mundial espectacular. Y vamos con lo importante. ¿Qué pasa esta noche a las 9 de la noche? Bueno, pues esta noche nos centramos en ese partido de octavos de final de España contra Portugal, ¿no? Hablábamos de esos nervios y después de esos partidazos que tuvimos ayer, hoy llega el partidazo de verdad entre España y Portugal. Se enfrentan esta noche a las 9 en Dallas en una nueva edición del Clásico Ibérico. La selección de Luis de la Fuente, además, llega pues con confianza, ¿no?, tras eliminar con autoridad a Austria por ese 3-0. Y Unai Simón, además, busca ampliar ese récord histórico de imbatibilidad en los mundiales, situado ya en 519 minutos, y además Nico Williams estará recuperado y apunta a estar disponible para el encuentro. Enfrente estará una Portugal que sufrió para eliminar a Croacia por 2-1 con un gol en el descuento, y Roberto Martínez volverá a confiar en Cristiano Ronaldo y Bruno Fernández para intentar sorprender a España, que parte a priori como favorita, y como así la señalaba Cristiano Ronaldo en rueda de prensa. El último precedente oficial entre ambas selecciones terminó, en este caso, pues para desgracia nuestra de los españoles, con victoria portuguesa en esa tanda de penaltis de la final de la Nations League. Y bueno, pues en la previa hablaron además ayer varios de los protagonistas, entre ellos Unai Simón. Nuestro portero destacó que su récord de imbatibilidad es mérito de todo el equipo. A ver, sinceramente es que lo del récord habla mejor del equipo que de mí, por cómo han venido la dinámica de estos partidos. En que me di cuenta de que los datos que nos han mandado antes, eso de que nos han tirado 3 veces a puerta en todo el Mundial, concedemos muy pocas ocasiones, tenemos mucha posesión de balón. Entonces creo que es significativo en ese sentido. Entonces bueno, creo que es en eso en lo que me ha valido ahora, un par de días después del récord, en reconocer y en valorar aún más, si cabe, el trabajo que está haciendo el equipo en defensa.
Y otro de los protagonistas españoles fue Pedro Porro, que analizó en especial el potencial ofensivo de Portugal y aseguró además que la Premier pues, le ha acostumbrado a medirse a los mejores extremos del mundo. ¿Te puede caer por ahí Leao, Cristiano Ronaldo, seguro Nuno Méndez? Bueno, a ver, la Premier también estoy acostumbrado a jugar contra los mejores jugadores. ¿Te has visto ahí con Luis Díaz 40 veces en Portugal, Inglaterra? Obviamente es estar concentrado en lo que necesita el equipo si me toca. Bueno, a ver, obviamente como te he dicho, hay muchos jugadores muy buenos, hay muchos jugadores que también te vas a enfrentar a ellos y simplemente pues hacer lo mejor posible para nosotros, ¿no? Y también habló Luis de la Fuente, nuestro seleccionador, se rindió a Cristiano Ronaldo. Bueno, yo he dicho en otras ocasiones que soy un declarado admirador de Cristiano. Yo soy un declarado admirador de futbolistas y de personas como él, con carácter, con ambición, con ganas de crecer, con ganas de ser mejor cada día, incansable, etcétera. Un ejemplo de valores para la gente joven y menos joven. Entonces yo estoy me rindo ante Cristiano. Creo que es un futbolista que además no es el legado que va a dejar, que todavía va a seguir dejando más cosas. Y precisamente hablando de Cristiano, fue él quien destacó ese cariño especial que siempre ha tenido a España. Sabemos que mañana ellos ya ganaron esta competición. España teóricamente es favorito, porque ya ganó y tiene más títulos de que Portugal. Es un partido bueno de disputar. A mí me encanta jugar contra España porque mi récord contra España es bueno. Quien tiene los mejores detalles en el partido, pues ganará. Espero que sea Portugal. Yo creo esto con ese feeling que vamos a ganar. Bueno, como dice Cristiano, él tiene ese feeling, veremos al final, ese partido se puede decidir por detalles, como comentaba, pero ahora tenemos que hablar de ese otro partido que viene además con mucha polémica, Erika. Efectivamente, del lunes al martes a las 2 de la madrugada empieza el otro partido de octavos de final del día. La selección de Estados Unidos se enfrenta a la Bélgica, Estados Unidos que viene de ganarle con facilidad, hasta cierto punto, 2-0 a Bosnia a pesar de una expulsión, el minuto 64, de la que hablaremos ahora, y Bélgica protagonizó una de las grandes remontadas del Mundial. Bélgica le ganó 3-2 a Senegal después de empatar en 86 y en 89 del tiempo reglamentario y meter el penalti definitivo sumado, ya ha pasado el 120. Pero el ambiente del partido previo al encuentro ha sido pues muy polémico porque se transformó radicalmente después de que se confirmase la sorpresiva e in extremis habilitación del delantero estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun. Balogun, como digo, fue expulsado en el minuto 64 de ese partido contra Bosnia. Parecía evidente que no iba a jugar. Sin embargo, tras el recurso presentado por el equipo legal estadounidense, argumentando que la jugada fue mal evaluada por el VAR y por el árbitro Rafael Claus, el comité disciplinario optó por aplicar el artículo 27 de su código. ¿Qué significa esto? Que se va a aplazar la decisión se va a aplazar un año, que ya se hizo con Cristiano Ronaldo, como he comentado esta mañana con don Luis del Pino, para que pudiese jugar esos primeros partidos del Mundial. La noticia además fue celebrada por Donald Trump, diciendo que la rectificación la han tenido que hacer porque fue una decisión injusta. Evidentemente respondió la Real Federación Belga diciendo que está asombrada y estupefacta y que esto es inadmisible, que van a buscar por todas las vías legales posibles el proteger la integridad del fútbol. No voy a dar mi opinión en este aspecto, pero bueno, sorprendente cuanto menos esta decisión. Nos vamos ahora al tenis porque España se ha quedado sin representación en Wimbledon. Pues así es, Eri. Davidovich cae con honores, eso sí, y España se queda sin representación. Se acabó la aventura española en Wimbledon. Alejandro Davidovich cayó en octavos de final ante la tercer cabeza de serie del torneo, el malagueño. Cedió en un partido épico en el que llegó a forzar ese quinto set cuando parecía tenerlo todo perdido. Además, Davidovich se despidió con la cabeza alta tras firmar uno de los mejores Wimbledon de su carrera. Con su eliminación, España se queda sin representantes en los cuartos de final del Grand Slam londinense por primera vez en 5 años. Y cerramos hablando de baloncesto porque Chus Mateo ha perdido su primer partido como seleccionador. Efectivamente, se estaban jugando las ventanas FIBA de clasificatorias al Mundial y la selección española pues las cerró esta primera ventana con una derrota. Parecía que iba a ser un 6-0 esos primeros partidos, pero perdieron ese partido contra Georgia, 91-89, que perdieron en la prórroga con un Shengelia espectacular, 37 puntos del georgiano que provocaron esa caída del equipo español. Como digo, estuvieron bastante cerca, hubo incluso algún momento para conseguir empatar, incluso ponerse por delante, pero no lo consiguieron y fue el equipo georgiano el que en el último tiro de Reed se puso 91-89. A pesar de la derrota, España avanza a la segunda fase de las ventanas FIBA, como digo, con ese 5-1. Ahora sí, hemos puesto final a las noticias del día de hoy y nos vamos a la tertulia a comentar muchas cosas con Itham Garvin.
Vamos a la tertulia del día de hoy. A mi derecha, Dani Ortega, Eric. como siempre, aunque estos últimos 2 días no ha estado, ha estado ahí de vacaciones, cogiendo fuerzas para lo que viene. ¿Por qué? Porque hay mucha cosa, hay que hablar de España. Y por eso también tenemos aquí a Izan Garbin. ¿Cómo estamos, señor? Bien, bien, muy bien. ¿Nervios? Deseando que lleguen las 9. Yo no aguanto más. Yo la verdad es que no sé si estoy deseando, ¿no? Cada minuto que pasa voy cambiando de opinión. Pero bueno, vamos con ello, que se nos echa el tiempo encima. España juega contra Portugal a las 9 de la noche. España, como bien ha dicho Cristiano, es favorita, creo que todo el mundo lo tiene claro. Sí. Pero ¿qué esperamos del partido? Izan. Yo espero una España que salga valiente, que salga dominadora, que apriete mucho arriba y que ponga a una Portugal con muchas dudas en aprietos desde el primer momento. Me gustaría ver a un gran Lamine Yamal. Veremos, porque se estaba hablando de a ver si iba a meter a Nico o Luis de la Fuente. Yo creo que no. No es el momento, ¿no? Pero espero ver una España dominadora, sobre todo, porque en la final de la Nation League Portugal nos quitó en ciertos momentos el balón y no estuvimos bien. Entonces yo creo que es un buen partido para volver a dar un golpe encima de la mesa y demostrar quién manda en la península. Sí, creo que si algún equipo nos puede quitar la pelota, como bien decía Izam, es Portugal. Creo que es el único centro del campo, así que me venga a la mente, que tiene ese nivel para quitar la pelota, con Vitinha, Joao Neves y Bruno Fernández, los conocemos de sobra. Creo que están al nivel de Rodri, Pedri y Dani Olmo, incluso en algunos puestos podría ser hasta superior, y puede quitarnos la pelota. Eso sí, estamos viendo una Portugal que con pelota es un desastre, por tanto igual es que no le interesa tenerla, ¿no? No, totalmente, o sea, es un matiz muy interesante el que analizas, porque al final son dos selecciones, ¿no?, que quieren tener el balón. Yo sí que apuntaba, ¿no?, a un partido donde España creo que va a ser, o debería ser, dominadora en ese sentido de la posesión, ¿no? Quiero ver también a una España, ¿no?, vertical, con un Lamine, bueno, pues que lo intente, ¿no?, que desborde tal, y yo creo que... Perdona que te corte, pero lo que tiene por delante es Nuno Méndez, Cuidado, No, que estamos hablando ahora mismo de uno de los mejores laterales, o sea, ahora mismo... Para mí mejor, sí. Probablemente de los mejores, y además está en el mejor momento de su carrera, probablemente. Entonces yo creo que si hay una selección que efectivamente le puede quitar la pelota, ¿no?, a España, yo creo que es un medio campo como el de Portugal, ¿no?, con jugadores como Vitinha, como Joao Neves, que tienen muchísima calidad, y bueno, pues ahí también va a jugar un papel muy importante una figura de la que venimos hablando siempre, pero es que para mí es pieza clave en esta selección, que es Dani Olmo, ¿no? Yo creo que es ese jugador que orquesta los ataques, ¿no? No solo con Pedri y Rodri como pivotes, sino tener una pieza como Dani Olmo, que es el que te va a dar ese último pase, ¿no?, y el que va también a dar esos balones a los extremos, así que yo creo que va a ser una pieza pues clave seguramente en este partido. Y además está en pues uno de sus mejores momentos con la selección, es que Olmo se transforma con España, sí, se pone la camiseta de la selección y se transforma. Yo tengo una preocupación con Portugal, porque creo que dentro del poco peligro que le provocaron a España en los 4 partidos que ha jugado, especialmente ese contra Austria, creo que el único peligro que yo vi en algunos momentos fue ese centro lateral que a veces a Laporte y Cubarsí no son dos centrales muy altos, y les costaba hasta cierto punto cubrir a los austríacos y demás. Y creo que es una cosa que también nos afectó contra Portugal en ese partido de la Nations League, y que creo que Cristiano lo sabe bien, y si alguien puede rematar centros es Cristiano Ronaldo. Y yo tengo la sensación de que va a haber mucho centro lateral en este partido entre España y Portugal por parte de los portugueses. Es verdad que el otro día Austria nos hizo relativamente daño con los centros laterales, pero claro, tenían 2 delanteros de una envergadura bestial, 2 tíos que superan el 1,90. Entonces Austria sabía sus fuertes, sabía las debilidades de España, como bien has dicho. Cubarsí, por ejemplo, no es el más alto del mundo, y lo intentaron aprovechar. Aún así, yo creo que la clave del partido va a estar en seguir estando muy seguros en defensa, en seguir siendo sólidos atrás y encajar muy poco. A partir de ahí, en cualquier chispazo de los de arriba, metes una y tienes el partido ganado. Sí, también ellos. Es que ese es el tema con Portugal. Es que Portugal, a pesar de que está jugando un nivel, a mí no me está gustando nada Portugal. Casi nunca me gusta con Roberto Martínez. No te vas a cansar de rajar de Roberto Martínez. No, es que cada vez... Mira que el otro día hizo buenos cambios. Sí, pero el partido que hace es tremendo. Una Croacia con futbolistas medio retirados te pega un baño. Pues cuidado, que yo no descartaría que se cargase hoy a Vitinha, Porque el otro día lo que le funcionó fue a partir de que le quitó,
Y es que está muy mal Vitinha en el Mundial. Sí, está pero siendo es el peor mediocentro seguramente de Portugal. Sí, pero es que cuando todos los futbolistas no están a su nivel, es que creo que un seleccionador no puede hacer grandes equipos, tiene que potenciar a sus futbolistas, porque no puedes hacer táctica, porque tienes muy poco tiempo, y cuando tienes que potenciar a tus futbolistas y todos tus futbolistas juegan peor contigo, algo pasa, ¿no? Scaloni creo que es todo lo contrario. Es cierto que Argentina no está en su mejor momento, pero entre el Mundial 2022 vimos a mucho futbolista potenciado, que después de ese Mundial no ha dado el nivel que se vio en ese Mundial, muchos de ellos. Entonces, creo que es la clave. Y Roberto Martínez tengo la sensación de que no lo hace. Pero además me gusta que haya sacado el tema de la defensa, de que España tiene que ser muy sólida atrás, y lo hablamos en su momento, que igual llegaba una selección con la que era más interesante poner a Llorente por temas defensivos que a Pedro Porro. Y te quiero preguntar, Dani, ¿tú crees que Llorente tiene opciones de ser titular hoy por ese mismo tema? Creo que tendría opciones, si lo miramos desde el punto de vista defensivo al final, que es un partido donde debemos cometer muy pocos errores, ¿no? Que como señalaba Luis de la Fuente, hay que seguir en esa misma línea, ¿no? Al final que hemos concedido prácticamente ningún gol, no creo que nos han chutado 3 veces entre los... No, prácticamente no, ninguno. O ninguna entre los 3 palos. Entonces, yo creo que sí que una pieza como en este caso, como Marcos Llorente, que sí que tiene un perfil no más defensivo, que yo creo que Pedro Porro, ¿no? En este caso, Pedro Porro ha funcionado muy bien precisamente para esos centros laterales en ataque y tal, y se ha entendido muy bien además con Lamine, pero yo creo que para un partido donde te van a exigir más, pues sí que creo que puede ser un buen cambio, ¿no? Para suplir en este caso a Pedro Porro y tener esa faceta quizás más defensiva. Izan, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que la clave está principalmente es que por esa banda izquierda de Portugal está Nuno y está seguramente Leao, porque el otro día, pese a no estar contando mucho en el Mundial, el otro día salió de titular, hizo un buen partido. Entonces son dos bichos físicamente, y para parar a esos dos necesitas a un Llorente, que es otro de los futbolistas pues seguramente más poderosos físicamente del panorama europeo. Entonces yo creo que va a apostar por Llorente, pero Porro ha hecho buenos partidos también con España, entonces cualquiera de las dos opciones son buenas. Yo he de decir que tengo dudas, porque tenéis toda la razón con lo que estáis comentando, pero me cuesta, cuando eres tú el favorito y cuando eres tú el que tiene que manejar el partido, ser tú el que te adaptas al rival. Yo creo que debería ser Portugal la que estuviera pensando, a ver cómo paramos las llegadas de Lamine y de Porro, más que nosotros a ver cómo paramos las otras. Que después viene aquí, mañana nos ha metido 2 centros Nuno Méndez y ha metido 2 goles Cristiano, y pues tengo que decir, pues mira, pues tenemos que habernos adaptado. Pero yo prefiero ser el que lleva, el que provoca los cambios del rival. Sí, ¿no? Pero al ser a partido único, claro, también, claro, tienes que pensar en todo. Tienes que cubrirte las espaldas, claro. ¿no? Mejor dicho, además. Exacto. ¿Algún otro cambio? Habías comentado, Izan, lo de Nico. Yo creo que Nico no está para jugar. Baena, además, creo que está bien. Y yo, hombre, igual Nico unos últimos 15 minutos, pues lo podría llegar a ver, pero igual el titular no. No, yo creo que sí que le veremos en el campo, pero lo que tú dices, quizás depende cómo vaya el partido, ¿no? También, al final, si estamos en el minuto 80 y el partido va a empate, pues y a lo mejor necesitas ese desborde por la banda, un jugador diferencial, pues igual sí que toca meter a Nico Williams, pero yo creo que veremos a Baena. Yo creo que Víctor va a tener minutos, de inicio lógicamente no, pero el 11 no va a variar mucho. Vamos, me extrañaría mucho que metiese a Fabián para querer tener más balón, porque ya vemos que no funciona jugar con Fabián, Rodri y Pedri. Entonces yo espero poquitos cambios, por no decir ninguno. Yo ya digo, igual lo del lateral, por esto que hemos comentado, pero la verdad es que viendo lo que se vio contra Austria, creo que hay que hacer poco cambio. Y además, como digo, es que contra Austria España se le vio muy bien, y contra Croacia, a Portugal se le vio mal. Por tanto, tienen que ser ellos los que se adapten. Hasta aquí Deportes y Libertad en el día de hoy. Simplemente comentar, batacazo de Brasil, no hemos tenido tiempo para comentarlo, evidentemente, pero oye, otra vez Brasil, que no da la talla, la Brasil de, pues bueno, Rafinha, Vinicius y Neymar. Hasta aquí el día de hoy de Deportes y Libertad. Mañana estaremos comentando, esperemos, la victoria de España contra Portugal. Nos vemos mañana.